La alergia a pólenes es bastante conocida y también es bastante fácil de controlar. Sabemos con bastante aproximación cuándo es el inicio de la temporada polínica y también conocemos su duración y finalización. Por lo tanto, aunque este año el mes de mayo ha presentado el peor escenario para los alérgicos, el haber seguido los tratamientos, medidas de evitación, ha permitido un buen control de los síntomas, pero sin embargo en muchos pacientes ha llegado a provocar episodios no solo de rinitis, el clásico picor de ojos, de nariz, estornudos, sino que también en muchos casos ha llegado a provocar episodios de asma, con cuadros de tos, dificultad al respirar, de predominio además por la noche, especialmente en los días altos de polinización. En el mes de mayo hemos tenido dos picos. El primero ha sido en los primeros días de mayo, que además coincidió con el desconfinamiento, con lo cual la mayor presencia de personas al aire libre, una mayor exposición a pólenes, dio lugar a una mayor intensidad en los síntomas, porque la primera semana de mayo no solo coincidió la polinización de las gramíneas con esos días secos soleados, sino que también, y un fenómeno poco habitual, es la polinización del olivo a nivel local, detectar pólenes a nivel atmosférico en Ciudad Real cuando aún no han polinizado las plantas, los árboles de nuestra zona. Esto se debe a que el polen de olivo es un polen muy aerovagante, se desplaza con gran facilidad a través del aire y a larga distancia, a veces hasta 400-500 kilómetros, con lo cual el polen de olivo procedente de Andalucía, de provincias olivareras como son Jaén, Córdoba, Granada, llega en cantidades altas no solo a Ciudad Real, sino también Toledo y Madrid. En concreto, en esa primera semana de mayo, llegamos a alcanzar los 500 granos por metro cúbico de aire, con lo que triplicaba el umbral de reactivación de los pacientes. Luego, segunda semana de mayo, resultó más favorable, con cierto grado de humedad, lluvias, pero como siempre, como es habitual en Ciudad Real, la segunda quincena fue la de mayor riesgo, con cantidades máximas el día 23 de mayo, con 1.500 granos de polen de olivo y 250 de gramíneas, con lo cual alcanzamos niveles, concentraciones que no se alcanzaban en Ciudad Real desde hace 7 años. Esto reactivó a la mayoría de los pacientes alérgicos. Y no solo eso, sino que en años como este, en los cuales el nivel es muy alto, se produce lo que es los nuevos casos, el debut de pacientes alérgicos. Debut de pacientes alérgicos y en muchos casos, no solo con rinitis, sino con cuadros intensos de asma que en muchas ocasiones han llegado a requerir tratamiento urgente. Actualmente, ahora ya estamos en lo que es la cola, la etapa final de la polinización, con niveles entre 30 granos de gramíneas, 40 de olivo, que no obstante en algunos pacientes continúan reactivando, continúan provocando síntomas, porque la inflamación que provoca en el asma la respuesta alérgica deja a la persona más susceptible, más reactiva, y cantidades inferiores a las que al comienzo pueden provocar síntomas pueden mantener las molestias incluso durante 2-3 semanas, por lo que lo recomendable es que los pacientes continúen con su medicación y continúen también, en cierto modo, con esas medidas de evitación. Ahora, finales de junio, julio, agosto, septiembre, pues hay otra planta, una maleza, también importante, que es la salsola de la familia de las amarantáceas. Es una planta asociada a climas desérticos, secos y de temperaturas muy elevadas, un poco el escenario que estamos viendo con el cambio climático. Y esto se ha reflejado también en la evolución de los pacientes alérgicos. Hasta un 30-40% de los pacientes alérgicos de Ciudad Real presentan síntomas tanto de picor de ojo, de nariz, como cuadros de dificultad al respirar relacionados con lo que es la alergia a salsola, la alergia a las amarantáceas, que hace 10-15 años eran anecdóticas, solo con síntomas nasales, pero que en la actualidad en muchos pacientes provoca también cuadros de asma y como consecuencia requieren también tratamiento específico. Es el momento también, ahora que está finalizando la temporada, de la vacunación, de lo que es el tratamiento específico para la alergia. El antihistamínico para el picor de ojos y de nariz, el broncodilatador inhalado para los episodios de asma,
son tratamientos sintomáticos, son parches que nos permiten controlar, calmar las molestias, controlar los síntomas. El tratamiento que realmente modifica la evolución de la enfermedad alérgica, lo que realmente permite que el paciente adquiera tolerancia frente a esos pólenes que le afectan y por lo tanto pues reducir la medicación, menos síntomas y además en muchos casos evitar esa evolución de rinitis a asma. Hay veces que los pacientes debutan en los síntomas de alergia solo con síntomas nasales, pero si esos síntomas se vuelven persistentes y no se controlan de forma adecuada y hay además antecedentes de asma, pueden evolucionar a los 3-4 años a asma bronquial. La vacunación también permite controlar y permite evitar esa evolución a asma de los pacientes alérgicos. Además, no hay que esperar 2-3 años. Desde el primer año, en los pacientes respondedores, la vacuna resulta eficaz. Y esas modificaciones que produce en el paciente, esa tolerancia, se mantiene la vacunación durante entre 4 y 5 años y esa tolerancia resulta persistente y resulta duradera. Significa que el paciente, una vez acaba su ciclo de vacunación, la protección se mantiene durante varios años, en algunos casos después de 8 o 10 años hay que hacer alguna pauta de recuerdo de 1 o 2 años, pero esa modificación del asma alérgico es muy importante porque además la persona es asmática antes que alérgica y empieza a veces solo con los síntomas estacionales, solo con los síntomas en mayo y junio, pero si ese asma no lo controlamos de forma adecuada, si esa tolerancia no la alcanzamos, esos síntomas intensos y persistentes año tras año convierten ese bronquio más reactivo, más susceptible y no de un año para otro, pero quizá dentro de 15 o 20 años esa persona que empieza en las edades jóvenes con síntomas exclusivamente estacionales, ese asma evoluciona a unos bronquios más reactivos, unos bronquios más vulnerables y ese asma adquiere perfil de asma persistente a lo largo de todo el año y respondiendo a otros desencadenantes, como pueden ser infecciones respiratorias en los meses de invierno, cambios de tiempo, días de niebla, humedad, esfuerzos físicos, irritantes o factores incluso emocionales que pueden reactivar sus bronquios y ese asma estacional que no se controla bien en las edades jóvenes puede tener esa evolución de asma crónico y por eso estamos en el momento de prevenir y que los pacientes asmáticos ahora es la época para comenzar ese tratamiento específico con la vacuna que permita controlar lo que es ahora su asma por la alergia a los pólenes. Sí. Este año los pacientes alérgicos han tenido una nueva duda, un nuevo problema. ¿Esos síntomas que tengo son por la alergia o son por el coronavirus? Es decir, la duda es razonable porque los síntomas se superponen, como también sucede a veces en los meses de enero o febrero con los catarros, resfriados o la alergia al polen de las cupersáceas de las arizónicas. Esos síntomas de tos, esos síntomas de dificultad al respirar, esos síntomas nasales se producen en la alergia y se producen en el coronavirus. La diferencia es que por una parte, y sobre todo el polen de primavera, los síntomas son muy característicos, picor de ojos, de nariz, estornudos, secreción nasal abundante y sobre todo, cuando los síntomas son de alergia, responden muy bien al tratamiento con antihistamínicos orales. De otro lado, cuando los síntomas son a nivel pulmonar, el COVID tiene una predilección, como sabemos, por los pulmones, esa tos, esa dificultad al respirar, pues también puede parecerse a lo que son los síntomas del asma. No obstante, la tos y la dificultad respiratoria del asma tiene una respuesta casi inmediata a lo que es el tratamiento con broncodilatadores, cuando por el contrario en el COVID no se produce. Y luego también lo que es el COVID, el coronavirus, cursa con fiebre y la fiebre en la enfermedad alérgica no existe, no se produce.